paga a sí mismo y se cancela el dinero. Es decir, hermanos, que el dinero es creado de la nada aún hoy en día. Y es algo bastante interesante. A la final las personas siguen confiando en que los bancos tienen dinero, pero resulta que no lo tienen. Y resulta que legalmente están autorizados a crear dinero de la nada, aunque parezca absurdo. La realidad es que en parte tiene algo de sentido. El banquero no se está apropiando del préstamo en sí, porque cuando el préstamo es devuelto, ese préstamo se cancela con la cuenta por pagar o el reconocimiento del banquero de que él nunca tuvo el dinero. Lo que sí está haciendo el banquero es ganar intereses sobre dinero que fue creado de la nada. Y eso también es bastante curioso. A la final es como si ellos tuvieran este poder que les permite crear dinero de la nada y cobrar intereses sobre ese dinero, lo cual es bastante interesante. De esa forma, hermanos, el concepto en el cual el dinero o el oro que los banqueros tienen es mucho menor que el que en realidad prestan, legalmente se le conoce como reserva fraccionaria. Es decir, es algo que es totalmente legal, aún hoy en día. Y luego los masones se dieron cuenta del tremendo potencial que tiene el negocio, ¿verdad? Pues cualquiera puede verlo. Imagínate poder cobrar intereses haciendo préstamos de dinero que tú no tienes y que puedes crear de la nada. Evidentemente el negocio es tremendamente lucrativo. Sin embargo, los masones banqueros se dieron cuenta que cualquiera podía imitar su negocio. Cualquiera podía también hacer lo mismo. Cualquiera podía crear un banco y podía empezar a hacer uso de la tal reserva fraccionaria y luego empezaba a crear dinero de la nada y seguramente se haría enormemente rico igual que ellos. Y es ahí cuando los masones banqueros tuvieron una gran idea, y fue la de apropiarse de los bancos centrales de cada nación, de manera de que fueran solamente ellos quien tuvieran el control absoluto del negocio tremendamente lucrativo. Entonces ahí fue cuando nacieron los bancos centrales, inclusive la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es de Estados Unidos porque ya vemos que es una empresa privada, y que tampoco es reserva porque ya vemos que no tiene el dinero o el oro que dice tener por el concepto legal de la reserva fraccionaria. Entonces, hermanos, la Reserva Federal a la final es una empresa privada, así como lo son los bancos centrales de todo el mundo, sea de Venezuela, de Argentina, de España o donde sea. Son empresas privadas cuyos propietarios son primos terceros, cuartos, quintos, novenos. Todos están relacionados por vínculos familiares con los Rothschild, Plop. Entonces, hermanos, el punto clave es que, creado el Banco Central, ahora ya no serían los bancos pequeños los que ganarían intereses por crear dinero de la nada. El banco pequeño también tendría que pagar cierto interés. Sin embargo, de cierta manera también puede crear dinero de la nada, solo que no le va a salir totalmente gratis como si le ocurre a la Reserva Federal. De esta manera, los masones ahora están en la Reserva Federal, en los bancos centrales, y una persona del común no va directamente hacia donde ellos, sino que va a un banco pequeño. Y entonces el proceso ocurre de la misma manera, solo que ahora el banco pequeño es obligado también a pagar un pequeño interés por dinero creado de la nada, y se lo paga la Reserva Federal. Volviendo al mismo ejemplo, el comerciante va al banco, solicita un crédito de $1,000, el banco pequeño emite una nota de crédito electrónica ordenando que sea depositado el dinero en la cuenta bancaria del individuo, pero
si el individuo toma ese dinero y lo saca de su cuenta bancaria, ahí es cuando entra la Reserva Federal o el Banco Central, que imprime esos billetes que el individuo ha sacado de su cuenta bancaria. Y en ese momento el banco crea también una cuenta por pagar. La cuenta por pagar ya no es hacia sí mismo, ahora la cuenta por pagar es hacia la Reserva Federal, que ha imprimido esos billetes que el individuo ha sacado de su cuenta bancaria. Y ese interés que el banco pequeño tiene que pagarle a la Reserva Federal o al Banco Central se llama interés interbancario. De esta manera el concepto sigue siendo igual como lo que ocurría hace 200 años en la logia de París o de Londres. Igual el dinero se sigue creando de la nada. El banco pequeño lo sigue creando de la nada, con la diferencia de que ahora es llamado a pagar un pequeño interés llamado interés interbancario. Sin embargo, para los banqueros de la Reserva Federal, ellos sí no tienen que pagar ningún tipo de interés. Ellos sí están creando dinero de la nada y están acumulando los intereses que pagan todos los bancos, más los intereses que le paga el gobierno, y ellos cada vez que imprimen dinero están creando una cuenta por pagar en sus balances, de manera de que cuando el dinero que han impreso es pagado de vuelta, esa cuenta por pagar es saldada. Entonces, miremos lo curioso del proceso, hermanos, es algo de locos, porque a la final, cuando tú recibes dinero del banco, lo que estás recibiendo es una deuda que ha sido registrada en los balances del banco como una cuenta por pagar, aun y cuando tú no has hecho ningún préstamo en ese banco. Es algo tremendo. Miremos de nuevo el concepto. Cuando el cliente retira dinero del banco pequeño, la Reserva Federal, vamos a poner que imprime 10 billetes de $100 y el cliente saca los $1,000 del cajero electrónico del banco pequeño, entonces la Reserva Federal crea dos anotaciones en sus libros contables. La primera es una cuenta por cobrar al banco pequeño. El banco pequeño le debe ese dinero que la Reserva Federal ha impreso. Y la segunda es una cuenta por pagar, porque la Reserva Federal nunca ha tenido esos $1,000, no los tiene en oro ni los tiene de ninguna manera. Ha creado dinero de la nada y ella reconoce eso, y por eso en su balance declara que debe los $1,000. Es decir, que cualquiera que reciba esos $1,000 en forma de pago, sea de la persona que los prestó o de cualquier persona, tiene en sus manos una deuda. No tiene en sus manos un activo, sino que lo que tiene es un pasivo. Recordemos ahora un poco de la historia. Recordemos que en el año 1944, durante el último año de la guerra de Estados Unidos contra Hitler, se creó el sistema financiero llamado Bretton Woods, y ese sistema declaraba que el dólar ahora sería la única moneda mundial respaldada por el oro. Es decir, que el oro quedó vinculado al dólar, y desde ese momento en adelante una onza de oro valdría $35. Con respecto a las demás monedas del mundo, esas monedas quedarían vinculadas al dólar. De manera que es por eso que los bancos centrales de cada nación no guardan oro, sino que guardan dólares. Y por eso escuchamos el término de reservas internacionales. Y es como tratando de imitar el mismo concepto de la logia que guardaba oro. En este caso ya los bancos centrales de las pequeñas naciones no guardan oro, sino que guardan dólares como una manera de respaldar la economía de la nación pequeña, como diciendo, mira, tenemos dólares, y si tenemos dólares es porque tenemos oro, pero resulta que la Reserva Federal no tiene oro. Es bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Luego el presidente Nixon, en el 15 de agosto de 1971, decidió abolir el vínculo entre el oro y el dólar.
y como era apenas obvio que iba a ocurrir, porque desde sus inicios el sistema bancario ha abusado de su capacidad para imprimir dinero, de repente se desató un terrible periodo inflacionario en Estados Unidos, el cual ya venía avanzando desde que inició la guerra de Vietnam. Ahora, como ya hemos visto en otros videos, siempre que vengan periodos de fuerte inflación, lo que sigue es una terrible guerra. Lo vimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo vimos en la guerra de Vietnam, en la guerra del Golfo Pérsico, en fin. Siempre que vemos un periodo inflacionario, sigue la guerra. Y eso es lo que estamos empezando a ver en estos momentos. Por eso Estados Unidos está creando guerras por todas partes, porque la inflación está aumentando cada vez más. Miremos, hermanos, cómo funciona todo. Es algo de locos. En general, cuando una nación entra en guerra, necesita cantidades astronómicas de dinero y resulta que ese dinero jamás podrá obtenerse a través de los impuestos que pagan las personas. Ahora, ahí es donde los banqueros masones se dieron cuenta de otra manera de ganar muchísimo dinero de la nada, sin tener oro y sin tener nada, sino simplemente creando dinero de la nada, y fue empezando a instigar guerras de manera de que los países se vieran obligados a solicitar créditos a sus bancos centrales o a la Reserva Federal. Cualquier guerra que haya en el mundo, finalmente todos los países tendrán que recurrir a la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos parece impulsar todas las guerras del mundo, porque financieramente se beneficia directamente de esas guerras. Miremos esto, hermanos. Como los ciudadanos de cada nación no pueden financiar las guerras a través de los impuestos, el gobierno recurre a una figura llamada bonos del tesoro. El gobierno emite unos bonos con la responsabilidad de pagar intereses durante cierto periodo de tiempo. Sin embargo, como esos bonos son de una cantidad increíble de dinero, el único que puede comprar esos bonos es la Reserva Federal. Entonces vamos a suponer que el gobierno emite un bono por $1,000. Entonces la Reserva Federal compra ese bono. ¿Y cómo lo compra? Imprimiendo dinero de la nada. Literalmente lo único que hace es poner en sus balances que tiene una cuenta por cobrar de $1,000, imprime los billetes, se los entrega al gobierno, pero luego en el mismo balance también crea una cuenta por pagar de $1,000, reconociendo que no tenía los $1,000 y que ha imprimido el dinero de la nada. Luego, cuando se llegue la fecha para que el gobierno pague los $1,000 más los intereses, obviamente, resulta que el gobierno tampoco tiene dinero, porque jamás podrá ser recaudado ese dinero a través de los impuestos. Así que el gobierno toma el camino fácil. Vuelve y emite otro bono del tesoro, ya no por $1,000, sino ahora por $2,000, para tomar $1,000 y pagar el crédito viejo y quedar con los $1,000 del crédito nuevo. De esa manera, cada vez más el gobierno va duplicando su deuda, porque la única manera de pagar la deuda vieja es con deuda nueva. De esa forma la Reserva Federal continuamente está ganando más y más intereses, porque el gobierno tiene que prestar más y más cantidad de dinero. El dinero es creado de la nada y la Reserva Federal cobra intereses por un dinero que ella nunca ha tenido. Es de locos. Sin embargo, luego viene un interesante problema. Debido a que el gobierno cada vez presta más dinero, ese dinero termina en las calles de las ciudades, porque el gobierno lo usa para pagar